Estimados amigos de Newstime.bo, tengan ustedes muy buenas tardes. Luego del paro, ¿qué? La economía boliviana, de alguna manera, entra en una pequeña crisis, no sé si llamarle pequeña o mediana, pero bueno, eso lo van a decir los diferentes sectores y analistas que se van a referir al daño económico de más de 1.200 millones de dólares, producto de los 36 días del paro cívico. Ya hay inflación, los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa han pedido la reprogramación de créditos con la banca y la Asociación de Bancos está dispuesta a atender esas solicitudes siempre y cuando se enmarque en lo que le corresponde a sus intereses del sistema. Pero para ello vamos a analizar la situación, el diagnóstico desde el punto de vista de nuestro analista económico, don Alejandro Banega, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado Hilton. Un cordial saludo a toda la audiencia de Newstime que nos escucha. Y bueno, aquí vamos a estar conversando sobre la situación económica del país, ¿no? Y sobre todo sobre las secuelas de lo que sería este paro cívico que tuvimos en Santa Cruz. Desde luego, una demanda regional justa que el gobierno no atendió oportunamente. ¿Cuál es la evaluación inicial que usted hace como expresidente del Colegio de Economistas? También ha sido en su momento exdirector del Banco Central de Bolivia. ¿Cuál es el golpe económico para los cruceños y para Bolivia sobre este paro cívico de Santa Cruz? Bien, ahí queremos hacer una acotación. El gobierno estaba, ha señalado en varios medios de prensa de que el daño económico de los paros y bloqueos estaba entre 33 y 36 millones de dólares día, que es el monto que usted señalaba, un inicio más de 1.200 millones de dólares. Pero hay que precisar de que ese dato tiene una ligera observación, en el sentido de que si dividimos la actividad económica del departamento, lo que los economistas llaman Producto Interno Bruto, entre 360 días es 36 millones de dólares. Sin embargo, no podemos decir que el daño económico diario por paros en bloqueo fue de 36 millones de dólares. Hay algunas imprecisiones. En primer lugar, el 100% de la economía del departamento no ha parado. Hablamos de, por ejemplo, comercio minorista, hablamos de servicios bancarios, hablamos de abastecimiento y podemos mencionar muchos sectores que con paro y bloqueo no han parado. Entonces, no es correcto señalar de que son 36 millones de dólares. Por otra parte, dentro de la estacionalidad económica, digámoslo así, los bolivianos, no solamente los cruceños, los bolivianos, el primer semestre usualmente el primer trimestre estamos más descansados, el segundo trimestre del año estamos haciendo calentamiento, el tercer trimestre comenzamos a trotar y el cuarto trimestre en términos económicos corremos. Eso significa que el cuarto trimestre es el más acelerado en términos económicos y lógicamente si mencionamos cuándo cayó el paro fue en el cuarto trimestre, entonces lógicamente hay una secuela que es significativa, ¿no? Las estimaciones que tenemos del costo diario más o menos están entre 25 y 28 millones de dólares, que no deja de ser un monto significativo. Posiblemente estemos superando los 900 millones de dólares, no en el sentido de los 1.200, pero sí 900 millones de dólares. Y esto va a significar que este año 2022, cuando tengamos, básicamente cuando tengamos las cifras oficiales, posiblemente el país crezca 2% menos de lo que iba a crecer. ¿Qué significa eso? Significa de que la meta del gobierno era crecer en 5.1% en este 2022. Obviamente, el gobierno siempre realiza pronósticos optimistas. Posiblemente la economía iba a crecer a
alrededor de un 4%. Pero eso involucra de que del crecimiento que iba a realizar le vamos a descontar 2%. Entonces posiblemente estemos en un crecimiento muy similar al 2019, ¿no? En torno al 2%, 2.2, 2.5%. Yo le mencionaba el tema de la afectación económica de más de 1.200 millones porque es una cifra oficial que lo ha dado a conocer el mismo gobierno a través del Ministerio de Economía. El propio vocero lo ha señalado hace 48 horas atrás, y lo cual significa entre un 0,5%, diría señor, 5 puntos porcentuales del PIB que usted menciona. Bueno, pero cifras más, cifras menos, el daño económico está causado. Yo le pregunto desde el punto de vista del empleo. ¿Usted cree que a partir de diciembre o enero del próximo año tengamos serios problemas en cuanto a despido de trabajadores, en cuanto al crecimiento de las empresas para el próximo 2023? Mencionábamos al inicio de la conversación de que el gobierno no atendió oportunamente una demanda de Santa Cruz, una demanda nacional, que es el censo, y lógicamente la afectación a su pregunta en el empleo no lo vamos a ver el año, ya se vivió con estos 36 días de paro. Las estimaciones que tenemos es que actualmente con este paro que tuvimos por la no atención gubernamental se perdieron alrededor de 65,000 empleos, afectación ya, ¿no? Y desde luego, es cierto, hay una preocupación especialmente de cómo están afectadas ahorita las empresas, porque lógicamente se ha visto afectado el flujo circular de la economía y ahora el mes de diciembre es un mes duro para las empresas, ¿no? Hablamos de que no solamente es el pago del salario, sino es el pago del aguinaldo. Entonces, lógicamente, esto va a tener sus repercusiones, especialmente en aquellas empresas que están con problemas económicos. Recordemos de que hay muchas empresas que vienen golpeadas desde la pandemia y más aún con estos paros y bloqueos, sin duda alguna, ya es un efecto negativo, no solamente de gente que se puede quedar sin trabajo, sino también de gente que no va a ser contratada. Hablamos de jóvenes, por ejemplo, que están entrando al mercado laboral, que están terminando su carrera universitaria y que quieren incorporarse para ejercer una carrera. Entonces, ahí está el problema. De hecho, si vamos a tener un 2023 duro para la economía, licenciado. Sí, efectivamente, el 2023 es un año bastante complejo, no solamente para la economía boliviana, sino organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, están señalando que, bueno, básicamente un 70-80% de las economías a nivel mundial se están disminuyendo las previsiones de crecimiento, ¿no? Entonces, esto significa de que es un año bastante complejo y desde luego para Bolivia también. Le cambio un poco el tema, siempre en el marco de lo que es esta crisis. Miles de prestatarios se están buscando concertar con las entidades bancarias, además de algunas empresas con las cuales, por ejemplo, como el sector automotriz, empresas que prestan servicios también al sector agropecuario, están pidiendo una reprogramación de créditos. ¿Usted considera que debe hacerse viable este tema en el conjunto del sistema, no solamente de la banca? Bueno, de hecho ya hay una posición de la ASFI, ¿no? Que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en el cual ha mencionado de que el tema de las reprogramaciones se puede realizar sin afectar la calificación de riesgo de los prestatarios y de manera personalizada, es decir, atención dadas las características de cada cliente, de cada empresa y acorde a la situación económica, porque ¿qué es lo que quiere decir esto? Que no se va a proceder con reprogramaciones masivas y automáticas, ¿no? Como en su momento existieron.
sino ahora va a ser analizando la situación de cada prestatario. Que de hecho, en condiciones de crisis económica, una de las principales medidas que se realiza en varios países como medidas de reactivación económica, básicamente es el tema del fortalecimiento empresarial, especialmente como medida de reactivación económica, aquellas empresas que tienen problemas con el sistema financiero. Usualmente existen fondos de asistencia y estos fondos están para ayudar a las empresas con problemas financieros, pero también para respaldar a los bancos, ¿no? Porque no se puede cerrar un grifo diciendo, bueno, se reprograma y el banco se las arregla. Entonces eso también tiene consecuencias para los bancos. Perfecto, licenciado, yo le agradezco por atender esta entrevista. La última pregunta que me queda es, ¿cuál va a ser el crecimiento económico que se registre, según ustedes, en su óptica de economista, para el 2023? Bueno, según los organismos internacionales y la evidencia que podamos ver, obviamente no existe un pronóstico bueno, no existe un pronóstico malo, no tenemos una bola de cristal, pero las alternativas para Bolivia estarían señalando un crecimiento entre el 3 y el 3.5%, ¿no? Ese sería el rango. Obviamente el gobierno dice vamos a crecer 4.8%, pero desde luego siempre, como hemos mencionado, el gobierno es un tanto optimista y esto es natural, ¿no? En todas sus perspectivas. Pero un 3 a un 3.5% sería la tendencia para la economía boliviana. Le agradezco al licenciado Alejandro Vanegas, expresidente del Colegio de Economistas Santa Cruz. Además, también se desempeñó como exdirector del Banco Central de Bolivia. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, licenciado.